Voy a saludar a don César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura y también fue director del Instituto Cervantes. Y creo que conoce ese inmueble de París, la avenida Marceau, o Marceau, no sé si es Marceau o Marceau. Marceau, ¿verdad? Marceau. Don César Antonio, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Sí, nada, lo conozco muy bien, claro. porque lo visité varias veces, como visité todos los centros Cervantes del mundo, y en mi etapa además abrimos 30 y tantos. El problema siempre ha estado eh, de si el dinero que compró este edificio lo puso la República, el Estado, España, o lo puso el PNV. El PNV han dicho que unos militantes del exilio o unos empresarios o una gente vinculada a ellos de Cuba y de México eran los que habían aportado la cantidad para comprarlo. Pero el Estado siempre ha dicho que eso salió del dinero que la República dio al PNV, entre otras cosas, para que lo compraran, para que tuvieran una delegación o un espacio ya en el exilio en París. Cuando entraron los alemanes, la Gestapo se incautó del edificio y pocos años después, 1 o 2 años después, se lo devolvió a España. Ellos dijeron que se había incautado, que le habían incautado al PNV ese edificio, pero no fue la propia España quien se incautó a sí mismo un edificio, sino que fueron los alemanes y luego se lo devolvieron a España. Todos los juicios que ha habido a lo largo de los años, tanto en Francia como en España, se ratificó lo que dijo el Tribunal de París, que fue, entre otras cosas, que el dinero procedente de los fondos robados y confiscaciones del Tesoro español. Claro. Eso quería decir que era dinero de la República, dinero que se había llevado al exilio para poder sobrevivir y para poder hacer una serie de actuaciones. Entonces, este es el problema que a mí como director y a los otros directores, hasta el actual, que todavía no ha dicho nada y debería decirlo, aunque sabemos lo que va a decir, cumplimos la ley. Cumplimos la ley de que eso era patrimonio del Estado. Y así lo hicimos y así lo defendimos. Por tanto, don César Antonio Molina, digamos que este es un regalo que le hace el señor Sánchez al PNV a cambio de esos 5 votos imprescindibles para que él siga en la Moncloa. Compra al PNV con un palacete del Estado, del patrimonio del Estado, en definitiva, que está valorado entre 15 y 17 millones de euros. Y que además convierte al PNV en casero del Estado español, que esa es la broma última. Tendremos que pagarle el alquiler al Partido Nacionalista Vasco, dicen que 1 millón de euros al año, por utilizar esas instalaciones, ese edificio, como Instituto Cervantes. De esa forma, de paso, pues también financiamos al Partido Nacionalista Vasco con nuestro dinero. Es fantástica la operación. Y Sánchez de la Moncloa. Bueno, es que se podría... cualquier fórmula sería mala, pero habría alguna fórmula menos mala. Y una de ellas podría ser devolverlo o darle un dinero en compensación al gobierno vasco, no al PNV, sino al gobierno vasco. Ese edificio, en mi época, hubo que rehabilitarlo entero. Rehabilitarlo porque estaba lleno de humedades, había termitas, o sea, hubo un gasto muy grande para rehabilitar el edificio, para que fuera la gran biblioteca española en París y que además se pudieran dar conferencias, se pudieran dar cursos, entre ellos cursos de euskera, de gallego, de catalán y de español, que
que hicimos durante ese tiempo y luego posteriormente, ¿no? Entonces, ha habido una inversión grandísima. El regalo son 1.200, 1.300 metros cuadrados y dicen que son 17 millones. Me parece poco para París. Luego son 5 años a 1 millón al año, o sea, son 5 millones más, o sea, son veintitantos millones de euros más todo el gasto que se hizo en la rehabilitación del edificio, más el gasto que va a suponer para el Instituto Cervantes el tener que buscar otro local, otro sitio para trasladar todo lo que hay allí. Es cierto que el Instituto Cervantes tiene otro local al que le hicimos otras obras, entre ellas rehacer el patio para hacer la gran sala de exposiciones que ha hecho ahí en París, importantísimas exposiciones. Y tener las aulas, tener las oficinas y tal. Pero todo lo que hay en la Avenida Marceau tiene que trasladarse. Eso, ¿cómo se resuelve eso? ¿Quién ha pensado en cómo se debería haber hecho eso? Por lo tanto, ya el presupuesto del Instituto Cervantes siempre ha sido pequeño, porque todos los presupuestos de cultura en este país son miserables, por así decirlo. A mí me asombra y me da una gran envidia, por ejemplo, que el presidente Macron ayer haya hecho una rueda de prensa diciendo que va a restaurar todo el Louvre, que lo va a hacer el gran museo de nuevo, que va a abrir otros lugares para que se pueda entrar, etcétera, etcétera. Y aquí eso sería impensable. Entonces, el utilizar la cultura, el utilizar un inmueble de la cultura que por tradición en el propio Instituto Cervantes y por tradición de 80 años siempre se ha pensado que era del Estado, como así lo han afirmado los tribunales, y de la noche a la mañana pues se entrega a un partido político sin dar ningún tipo de explicación, porque nos demuestren con documentos fehacientes que eso es propiedad del Partido Nacionalista Vasco. Yo hasta ahora nunca los he visto. Hasta ahora, a lo mejor han aparecido hace unos meses, o hace unas semanas, o hace unos días, pero yo hasta ahora nunca los he visto. Y esto se podría resolver de otra manera jurídica, pues si hay esa documentación, pues se presenta ante el juez, se hace una demanda y se hace una transición normal, como se ha hecho otras veces, porque no es la primera vez que se devuelve un patrimonio a un partido político porque fue incautado durante el franquismo. Pero de la manera que se ha hecho, bueno, me parece escandalosa. Aunque ya este país, los escándalos ya prácticamente son diarios y la gente ya los asume como algo de la realidad de nuestra vida política. No hay ninguna explicación, por tanto, más que lo que yo decía antes, señor Molina. Esto lo regala Sánchez porque compra de esa manera los votos del PNV. Sí. ¿Está usted de acuerdo o no? Sí, sí. Claro. Antonio, permíteme una comparación. Sí. Llevamos años y años con la casa de Vicente Aleixandre, por 3 millones de euros. El ministerio, y con este señor de ministro, pues se ha opuesto permanentemente. La comunidad decía de que comprarla a medias entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, y todavía al día de hoy no ha habido ningún acuerdo. Premio Nobel de Literatura, uno de nuestros grandes escritores, uno de los más grandes representantes de nuestra lengua común. Una casa por la cual han pasado todos los grandes escritores a lo largo del siglo XX, y ahí sigue en ruina. 3 millones, al lado de los 20 y tantos millones
que se entrega a este partido político sin ningún tipo de aclaraciones, al menos que yo no conozco. En esa casa, le confieso, señor Molina, estuvo un servidor, hace ya muchos años, el día en que le concedieron el premio Nobel a don Vicente Aleixandre, en Moncloa. Claro, claro. Ahí estuve. Sí. Y la recuerdo perfectamente, esa casa. La recuerdo perfectamente porque además... Ya era muy mayor. Yo estaba entonces en la cadena SER y bueno, pues dentro de todos los periodistas, que éramos bastantes, lógicamente, felicitando sí, pues allí, a ahí don está Vicente, la casa. además pues recogiendo sus primeros testimonios, sus primeras palabras después de recibir el Nobel de Literatura. Claro. Pues ahí está la casa derrumbándose y bueno, pues esta es la diferencia, ¿no? Entre lo que les interesa y lo que no les interesa para nada. Y bueno, y hay otras reivindicaciones que siguen ahí en el aire, como por ejemplo el Guernica. ¿Por qué no está en Guernica, como me dijeron a mí, como el propio presidente Zapatero me dijo a mí? Es que Guernica es España, ¿no? El País Vasco es España, ¿no? ¿Y por qué no podría estar ahí? Bueno, pues no puede estar, en primer lugar, porque una cosa que yo metafóricamente lo hice para representar la situación del cuadro, que estaba enfermo. Y en segundo lugar, porque el propio autor del cuadro, don Pablo Picasso, dijo que tenía que estar en el Museo del Prado. Y me dijo, no, pero es que el Museo del Prado pues, está en el Reina Sofía, sí, pero es una prolongación del Museo del Prado a 100 metros. Pero lo que no podemos es coger el patrimonio y según los intereses políticos de cada momento, pues coger una cosa y dársela a no sé quién, coger otra cosa y dársela a no sé cuánto. Pero ¿qué derecho tiene la política, unos políticos en transición? Porque no van a durar lo de Franco, por mucho que ellos quieran durar. ¿Por qué tienen que tomar decisiones sobre el patrimonio de todos los españoles? Porque esos 20 y tantos millones son nuestros, no son de Sánchez ni de nadie, son de todos los españoles. ¿Y por qué tienen que tomar esas decisiones sin consulta, sin explicación alguna, ocultando en medio de no sé cuántos cientos de decretos o lo que sea, ocultándolo ahí como si fuera vergonzante, que lo es, claro que lo es. Don César Antonio Molina, exministro de Cultura, exdirector del Instituto Cervantes, muchísimas gracias. Gracias y muy buenas noches. Estaremos al habla. Gracias. Hasta siempre. Hasta luego.